Sí, please, digo yo. Estoy estudiando inglés. Antes de nada, permitidme, por favor, que desde aquí aproveche para mandar un abrazo muy fuerte y para Dani Carvajal, que la han operado esta mañana, que ha ido muy bien toda la intervención y que estamos felices de que así ha sido y queremos verle ya pronto en los terrenos de juego y, por supuesto, con nosotros. Así que desde aquí, Dani, un abrazo muy fuerte de todos tus compañeros y amigos que estamos aquí. Perfecto, Luis. Pues así vamos con Miguel Ángel. Hola, mister, buenas tardes. Miguel Ángel, Área de Marca. Se ha hablado mucho, se ha montado revuelo después de lo que dijo en la cadena SER sobre su contrato. Le quería preguntar si alguien de la Federación ha hablado con usted estos días para calmarle, para decirle algo nuevo o algo. Gracias. Miguel Ángel, ¿me veis nervioso? No, no estoy nervioso. No, Miguel Ángel, permitidme de verdad, digo, para que no gastemos luego otras preguntas, no voy a hablar nada. Lo importante del partido es de mañana, de verdad. Mañana es un partido muy complicado para nosotros, nos jugamos mucho. Partido importantísimo. Centrémonos en el partido de Dinamarca, por favor, que es lo importante, de verdad. Miguel, lo siento, ¿vale? Miguel Ángel Díaz. Hola, mister, buenas tardes. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Vuelve a jugar mañana el capitán Álvaro Morata, que se perdió la última ventana de septiembre y que esta semana ha desvelado que ha padecido una enfermedad mental, incluso que lo pasó mal durante la Eurocopa. Me gustaría que nos contara un poco cómo fue esa convivencia con él y cómo entre todos le ayudaron para salir adelante y acabar ganando. Mire, permitidme que esas cosas son muy serias. Simplemente deciros que Álvaro es, como siempre he dicho, admirable, una gran persona, un grandísimo jugador, un gran capitán, y que todo se supera mejor y se soporta mejor cuando se tiene sentimiento, algo más, como siempre hemos dicho, que un grupo de jugadores que se juntan para jugar. Nosotros somos una familia y estamos muy unidos para todo, para lo bueno y para lo menos bueno. Y así se ayudan a la gente, estando cerca, empujando y siendo empático con todos. Y eso se trata de hacer. Nada más, algo sencillo que es lo que creo que hay que hacer también en la vida normal, en la calle. O sea, seríamos mucho más felices todos. Javi. Hola, ¿qué tal, mister? Buenas tardes, Javier Herrera de la cadena SER. Quería preguntarle si las lesiones, las continuas lesiones, son una motivación o una preocupación. Digo para los que... Sí. No, son situaciones, Javier, del fútbol, que desgraciadamente es la parte más fea de este deporte. Pero nadie es sustituible, todos son insustituibles, pero es verdad que el que le toca ahora tiene esa oportunidad que desgraciadamente el fútbol te ofrece por estos motivos en determinadas ocasiones, pues es el momento no de aprovecharla, sino de simplemente salir a demostrar lo grandes futbolistas que son. Si hay muchos futbolistas que desgraciadamente igual por esta imposibilidad de jugar cuando tienes a otro jugador top delante, pues te impide demostrar todo el potencial. Ahora, desgraciadamente, insisto una y otra vez, es el momento de salir a demostrar todo el potencial que hay de muchos futbolistas que tenemos en España capacitados para estar a nivel top, como me gusta decir, y que mañana es uno de ellos, una de esas oportunidades. Y estamos muy tranquilos en ese sentido porque los jugadores que tenemos son muy buenos todos. No se va a echar en falta a nadie porque los que están van a rendir seguro a un nivel fantástico. Fernando. ¿Qué tal, Luis? Muy buena. Fernando Burgos, Onda Cero. De la convocatoria inicial que diste justo hoy hace una semana, se han caído 4 y se cayó también Bryan Gil, que le convocaste el domingo. No sé si hay una especie de psicosis, porque ayer en el comunicado que nos disteis de Jeremy Pino se decía que había evolucionado favorablemente durante la semana, o sea que estaba mejor que cuando llegó el lunes y aún así le desconvocasteis, ¿no? ¿No crees que hay una especie de psicosis por a ver si se nos va a lesionar que venía un poco tocado? No sé si estáis actuando un poco en relación a intereses que a lo mejor no son vuestros. No, Fernando, no. De verdad, nosotros estamos al margen, si alguien ha utilizado esa palabra, de presión, para nada. Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer bajo la responsabilidad, la gran responsabilidad que tenemos, que es confeccionar un equipo competitivo que represente a un país, España. Creo que ya es suficiente responsabilidad e importancia a las decisiones que tenemos que tomar. Entonces, estamos al margen de cualquier tipo de... Insisto, que de presión, que no la sentimos, pero somos muy responsables con esas decisiones en el sentido de que siempre hemos dicho que priorizamos la salud del futbolista, siempre. Entonces, cuando vemos que hay un riesgo de que pueda ir, que no se evolucione, y si en este caso
Jeremy estaba evolucionando muy bien y teníamos idea de que iba a poder participar este sábado, pero desgraciadamente antes de ayer la información que me comunica él es que no estaba seguro. Y eso agradezco la sinceridad y la honestidad de un profesional que te dice, mister, con todas las ganas que tienen todos de jugar, que dice, no puedo, no voy a poder estar a la altura. Y eso es un gran profesional y un gran deportista. Y alguien que está verdaderamente, insisto, identificado y fidelizado a esta idea y al grupo. Todo lo contrario a lo que se pueda vender o decir por ahí, todo lo contrario. Aquí siempre vamos a cuidar a los futbolistas, los primeros que los cuidamos somos nosotros, pero es verdad que los futbolistas quieren estar aquí, quieren estar en las mejores condiciones, como les exigimos nosotros. José Carlos. Hola Luis, José Carlos Carabias de ABC. ¿Cuál es tu teoría acerca de las lesiones tan graves que se están produciendo últimamente? Yo creo que hay que tener muchos datos, y que seguramente más datos de los que yo tengo. Se puede hacer especular mucho con esta situación. Yo creo que es un compendio de muchas cosas, pero que hay que sentarse todas las partes a hablar, a explicarlo, a discutirlo y ver verdaderamente qué es lo que hay que buscar para que estas lesiones que se producen, que se están produciendo, seguramente todo el mundo lo está relacionando con el número de partidos que se están jugando, tantos partidos, otros también a una base quizás en la preparación física, porque desde julio empiezas a jugar partidos, igual te falta algo de una base más sólida. En fin, lo que sea, creo que es momento para que todas las partes nos sentemos y quien organizan los calendarios, UEFA, FIFA, federaciones, ligas, jugadores de fútbol, por supuesto, que se sienten todos y que expongan cada uno su planteamiento, y seguro que ahí sí buscaremos algo cercano a soluciones, seguro. Pero decir ahí a bote pronto así que es lo que una solución es imposible. A mi teoría, pues es un compendio de todas esas cosas. Seguramente los partidos tengan mucho que ver, pero es verdad que estamos en octubre. Si esto fuera en enero o febrero, pues tendrías acumulado 50 partidos o 40, pero cuando llevas 15, 20 partidos, pues seguramente no sea solamente esa explicación. Habrá que profundizar en algo más. Toribio. ¿Qué tal, Luis? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Creo que usted no tiene redes sociales. Quería preguntarle, viendo un poco que es a veces la raíz de los problemas de salud mental de muchos jugadores, porque lo que se dice en esas redes sociales hace mucho daño, les afecta, les influye. Quería preguntarle si bien usted, su cuerpo técnico, Javier, si les invita a los jugadores, sobre todo los más jóvenes que son más moldeables, a no consumir redes sociales, a cerrarse un poco ese espacio que tienen abierto para evitar precisamente eso, problemas de salud mental y que se desmotiven. Miguel Ángel, yo creo que no hay nada malo si se usa responsablemente y con información. Lo más peligroso es utilizar cualquier herramienta si no tienes experiencia y no estás bien preparado para utilizarlas. Yo creo que el problema no solo nuestra responsabilidad como entrenadores y formadores, pero seguramente va más allá de vosotros los medios y de muchos más ámbitos de la vida cotidianos que a la gente le hace igual estar desinformada. A mí, has dicho tú, yo las redes sociales no consumo, soy feliz y no las necesito. Y si es verdad que seguramente me pilla con una edad que a otro joven con 15 o 18 años, pues seguramente le puede sentir negativa esa parte que hay fea de las redes sociales, pero hay otras cosas muy buenas. Luego tampoco se puede prohibir. Nuestro psicólogo Javi pues habla de todo con ellos y les explicamos la parte positiva que tiene ese uso. Pero claro, luego cada uno en su intimidad, pues no lo sé. Pero nosotros, por supuesto, que la parte que nos corresponde de esa responsabilidad intentamos transmitirles pues que el uso responsable de tanto las redes sociales como cualquier otra herramienta que tengan que utilizar de otro calado, ¿no? Pero eso ya, insisto, luego tiene mucho que ver también con las personas. Jordi. Sí, hola. Jordi Gil, del diario Sport. Hola, mister. Volviendo un poco esto que hablaba del tema psicológico y la importancia para prevenir cosas, en el tema de las lesiones, ¿ha visto a los jugadores con miedo, con tanta plaga de lesiones? Si le ha parecido que los jugadores tengan miedo, más miedo que otras situaciones por esta plaga a nivel mundial, no solo de España, en todas las partes está pasando. Perdón, lesiones ha habido toda la vida. El fútbol es una actividad de riesgo, lo he dicho muchas veces. Y
y no hay nadie responsable, o todos. Es decir, no se puede culpar a una parte solo de la responsabilidad que tenga de las lesiones. Por eso digo que es una cuestión que hay que estudiar y hay que sentarse para analizar muchos aspectos. Pero el futbolista no puede tener miedo a una lesión. El deportista tiene que convivir con esa parte también fea del deporte, que entre otras cosas también luego, desgraciadamente, que no pasen estas lesiones tan graves que están sucediendo, pero una lesión muchas veces te sitúa en tu lugar y te ayuda a pisar el suelo, para que nadie piense que esta vida es todo un camino de rosas, ¿no? Que hay una parte muy dura que hay que superar, lesiones, dolores. Yo no recuerdo en mi vida, creedme, haber jugado un partido, no recuerdo, sin un dolor. No recuerdo. Y así se lo transmito a la gente, que eso es la parte de superación. Pero sí es verdad que las lesiones pues tan graves son lo que te hace daño, pero hay que seguir tirando hacia adelante. Iván. Eso es, sí. ¿Qué tal, Luis? Martín, aquí Diario. Yo te quería preguntar por el partido de Zubimendi de mañana. Lo demostró en los 45 minutos en la final de Eurocopa, que está sobradamente preparado, pero es el primer partido que va a jugar sin el paraguas de Rodrigo. De momento, durante muchos meses no va a estar él. ¿Cómo se prepara el partido? Si vas a tener una charla especial con él y cómo es él. Iván, Zubimendi lleva haciendo partidos de estos mucho tiempo. Quiero decir años no, porque es muy joven. Pero Zubimendi tiene una categoría, y a mí me habéis oído decir que si Rodrigo es el mejor, para mí, el mejor jugador, Zubimendi es el segundo mejor en esa posición. Y vamos, son futbolistas que ya tienen una experiencia, un bagaje, unas sensaciones futbolísticas que desprende seguridad por cada poro de su piel. No tenemos ninguna duda con él, ni con si tiene que jugar en esa posición Aleix, que son futbolistas ya más que solventes, muy seguros. Y Zubi, Martín, si algo tiene, Martín no se pone nervioso, vamos, ni andando por el alambre sin cuerda. O sea, Martín es un jugador muy, muy maduro, tranquilísimo, y seguro que mañana va a estar pues al nivel que vimos, en esa final, pero que ha tenido otros partidos muy buenos, y que al hilo de lo que me comentaba antes Fernando, pues son los momentos que los futbolistas aprovechan para demostrar todo su potencial, porque desgraciadamente en otras circunstancias igual no pueden, y esos son los momentos. Y Zubi es un valor seguro, no falla nunca. Juan. Hola Luis, acá, ¿cómo estás? Juan Erigoyen, del Diario del País. Se está hablando bastante de esta rueda de prensa del tema de la salud mental. El entrenador de Dinamarca es baja a causa de un problema de salud mental. ¿Qué pensás de esto? ¿Es porque hay más ruido? O sea, vos que sos un hombre de fútbol de toda la vida, ¿hay más estrés? Las redes sociales que mencionabas recién, ¿hay más presión? ¿Se habla más del tema? Sí, seguramente hay más información. Yo creo que también este problema lo ha habido siempre. Seguramente ahora hay más información y somos más conscientes de ellos. Antes seguramente no prestábamos tanta atención. Pensaríamos, no sé, le llamaríamos de otra manera, ¿no? Pero ahora hay más información y eso te hace estar más sensible a estas situaciones. Y todos conocemos a alguien que en algún momento de su vida pasó por momentos difíciles. Pero, insisto, seguramente ese desconocimiento que antes teníamos pues no nos hacía preocuparnos tanto. Ahora sí, afortunadamente, para poder ayudarles. No se puede ayudar a nadie desde el desconocimiento. Y ahora tenemos la posibilidad de ayudarles, no solo con la cercanía, que es clave, y sí también con la actitud que tenemos que transmitirles a la hora de ayudarles. Pero en el deporte de élite, pues a mí siempre me dijeron que era insano. Y uno cree que dice, como hago deporte, estoy más sano que una rosa. Sí, pero siempre es un peaje que a la larga desgasta y te genera inconvenientes y problemas. Pero como nos gusta tanto y uno es deportista porque es deportista, pues convive con ello. Y hay que seguir así. É sério, pagar R$ 25,90 por mês em app de streaming, R$ 19,90 por mês em app de música, R$ 12,49 por mês em app de... Y hay que seguir así, y caminando hacia adelante y superando cualquier tipo de adversidad, sea mental, que son los problemas más graves, desde luego, o sea físico de otra parte del cuerpo que quizás sean más fácilmente reparables, ¿no? Pero en cualquier caso hay que ser fuerte para superar esas situaciones. Ramón. ¿Qué tal, Luis? Aquí al fondo Ramón Salmorri de Cataluña Radio. Yo quería preguntarte
por Lamine Yamal. No sé si a usted le sorprende el volumen de carga que puede tolerar el cuerpo de un chico que al final no deja de tener 17 años y está soportando desde hace mucho tiempo, y también con su club, evidentemente, un nivel de carga muy, muy elevado. Y si en ese sentido usted ha hablado estos días con él, ¿cómo lo ha visto? Y si tiene pensado dosificar a Lamine o es momento de apretar al máximo. Gracias. Con Lamine hablo, como con todos los jugadores, hablamos mucho. Todos tienen la carga de partidos y todos tratamos de darles lo que necesitan en cada momento. Lamine es muy joven y eso mismo que se puede ver de parte negativa por parte de alguien, a otros lo podemos ver parte positiva. Si tuviera alguien 35 años, diríamos, un jugador con 35 años hay que dosificarle. Ahora también a los de 17. En fin, hay que dosificar a todos, pero es muy difícil dosificar en la selección. Yo os conté el otro día los datos del porcentaje en minutos que supone jugar con una selección. 3,5 de todos los minutos totales que juega. Eso es un estudio de la FIFA que os aconsejo que le echéis bien un vistazo, de los últimos 12 años en 40 ligas. El 3,5%. Luego coincidiremos en que es un minutaje, un porcentaje irrisorio. Entonces, es mucho más fácil dosificar a un futbolista si lo tengo 70 partidos o 60 que si le tengo uno al mes. Comprenderás que en uno al mes o entenderemos que es más difícil dosificarle. Además, cuando te estás jugando clasificaciones, te estás jugando europeos, te estás jugando un gran prestigio y una responsabilidad que como selección es incluso mayor que cualquier club, porque representamos a un país entero. Luego, no creo que la responsabilidad de dosificar o no recaiga en la selección, que también lo hacemos, si lo consideramos oportuno, sino que es más en los que están más tiempo con ellos, que son los clubes, ¿no? ¿Sí? Antonio. Hola Luis, Antonio Moll, de Radio Nacional de España. Dentro de 2 semanas se entrega el Balón de Oro. Tú has pedido varias veces, varias ocasiones para Carvajal, para Rodri, para los jugadores españoles, pero estás también nominado con entrenadores como Ancelotti, Xabi Alonso, Guardiola, Gasperini. Más allá de que te haga ilusión, que entiendo que sí, ¿crees que mereces ganar el Balón de Oro después de haber ganado la Eurocopa, la Nations League? ¿Crees honestamente que merecerías el Balón de Oro en esta edición? Creedme, yo ya soy ganador. Ya lo he ganado, creedme, de verdad. Yo estoy emocionadísimo, feliz de estar solamente en una relación de 6, creo que somos. Ya me parece un éxito para mí, vamos, impensable. Ya soy ganador. Ahora, si luego lo ganara, pues sería justo ganador. ¿Consideras que has hecho méritos? No lo sé, pero mira, si alguien me ha colocado en esa terna, será por algo. Y nadie en este del fútbol no regala a nadie nada. Entonces, bueno, exactamente igual que los méritos que el resto de compañeros y seguramente alguno más. Pero ahora me ha tocado a mí. Si lo eligen los profesionales, que es yo creo que lo más importante, porque estos tipos de premios lo eligen los profesionales, pues fantástico. Pero creedme, yo ya me siento ganador. Así que voy a disfrutar muchísimo. Bueno, Mr. Nacho Sánchez de Relevo. Con todo el tema de las lesiones, la salud mental que se está hablando repetidamente, ¿cree que se habla poco o ha pasado rápido ese efecto felicidad o de optimismo que debiera haber tras ser hace poco más de 2 meses campeones de Europa? Porque es verdad que lo que se habla ahora mismo del fútbol español en clave selecciones, pues todo este tema de lesiones, salud mental y demás, más que el hecho de que hace nada el equipo fue campeón de Europa. Bueno, es la parte fea del fútbol y de luego es la que más afecta, sobre todo, créeme, porque lo estoy diciendo y lo digo repetidamente, es que cuando esto no es una relación solo seleccionador o cuerpo técnico con colaboradores, con jugadores que vienen y se van, no, es que esto va mucho más allá, que tenemos una convivencia, una cercanía, una amistad, un cariño, es que somos, como decía, de verdad, sentimiento de que de familia y duele, pero es que cuando alguien pasa por situaciones límite, pues hay que estar con él en cualquier caso. Sea de estrés, sea de situaciones mentales, hay que apoyar siempre, como sea una torcedura del tobillo. Y cada uno hay que tratarla como corresponde. Y así hacemos nosotros. Pero nosotros estamos centrados en la competición, sabiendo que estas cosas pasan, pero por supuesto sin olvidarnos, cuando estás atendiendo a otros compromisos, de esas personas, que para nosotros lo más importante son las personas. Hola, mister, aquí. Para la AFP en Francia, quería preguntarle por Pedri. En junio, que ahora ha vuelto a 100%, quería preguntarle cómo usted valora su inicio de temporada y si usted ha hablado
con él de un cambio en su forma de entrenarse para volver al 100% físicamente? No, con Pedri he hablado mucho con él del fútbol y hablamos de lo que queremos y le pedimos que desarrolle aquí con nosotros, que seguramente pueden ser cosas, comportamientos diferentes a lo que hace en su club, pero que sabemos que ofrece también una garantía en ese rendimiento excepcional. No podemos entrar en los planteamientos de trabajo individual o individualizado que tenga, que seguro que tiene su preparador personal, ni tampoco en la preparación que tiene con su club. Faltaría más. Nosotros lo que hacemos muchas veces en este proceso, estos pocos días que tenemos para trabajar, fundamentalmente se centra en procesos de recuperación. Nosotros no ponemos en forma a ningún futbolista. Aquí el futbolista viene ya porque está en forma, salvo en periodos que tienes 15 o 20 días previos a una competición, una Eurocopa o un Mundial, que sí te da tiempo a hacer algo más. Pero en estos periodos tan cortos de tiempo son procesos de recuperación, especialmente, y de preparación mental, psicológica y de identidad o identificación con una idea futbolística y refuerzo. Pero nada más, no da tiempo a mucho más. Y Pedri viene perfectamente entrenado y tiene una base excepcional y es un grandísimo futbolista. Y yo siempre me he mostrado un ferviente admirador de su fútbol. Vamos, dos últimas. Aquí. In English, is that okay? Todavía no. How did you see the Danish team you played? No. ¿Cómo ve el equipo danés? El equipo danés con el que va a jugar en contra mañana. Es un partido trascendente, muy importante. Nos enfrentamos a una gran selección, ha empezado muy bien esta competición, ha ganado los 2 partidos con solvencia, con seguridad. Tiene una generación de futbolistas que está apareciendo también muy importante, además de unos veteranos muy de reconocidos prestigio y valía. Y sobre todo el momento de la selección danesa es muy bueno. Mañana nosotros necesitamos, como ya he dicho en alguna otra ocasión, pero es así, sacar nuestra mejor versión para superar a Dinamarca. ¿Pero por qué? Porque queremos ser primeros de este grupo, queremos clasificarnos para los cuartos de final en marzo y queremos volver a clasificarnos para la Final Four, porque queremos ganar esta competición también. Pero pasa por ganar mañana a Dinamarca, como inmediatez. Luego hay que dar más partidos, pero nuestro partido más importante, por supuesto, que es el de mañana, y así lo afrontamos. Hola Luis, soy Marco Fiamingo de la Argentina, de Radio Furia. Han ganado la Eurocopa jugando de manera magnífica esos 7 partidos de punta a punta. ¿Cómo se hace para sostener ese nivel superlativo con las bajas que tienen ahora, incluso la de Nico Williams? Y de paso preguntarle, de cara al partido de mañana, con la ausencia de Nico Williams, al no tener quizás 2 futbolistas ligeros por los costados, si piensa cambiar el dibujo táctico. Es fácil mantener la tensión en este grupo porque es un grupo que, repito otra vez, he repetido digo la expresión, permítemela que la utilice otra vez, que es insaciable deportivamente. Estos jugadores quieren ganar siempre y siempre, siempre. Pero con estas 6 bajas que tenemos, los que se incorporan, que ya han convivido con nosotros en diferentes ocasiones, saben que nuestra exigencia es máxima y se integran rápidamente en esa idea. Entonces es muy fácil transmitirles la importancia de cada partido y la entre comillas, necesidad de ganarlos, porque es que sale de manera natural. Nosotros queremos ganar siempre y competir por ganar siempre, porque son muy buenos jugadores. No vamos a añorar a nadie, no nos vamos a excusar en que falta nadie, porque son muy buenos todos los que están aquí. Son también los mejores, para mí. Entonces, en ese sentido, seguimos compitiendo de igual manera. Y me habías, perdón, quizás eso vivís más obsesionado vosotros, cuando que ya los extremos, parece que ya tienen que jugar siempre Nico y Lamine. Y no va a ser así. Jugarán cuando creemos que en la lectura del plan del juego es más interesante para nosotros. Los buenos es verdad que siempre encajan en casi todos los planteamientos, pero es posible que de ese planteamiento sea para utilizarlos en otros momentos. Dicho esto, el que salga mañana sustituyendo, ocupando la demarcación que ha estado ocupando habitualmente Nico, o Rodrigo o Dani Carvajal, son de total y absoluta garantía. Y con sus peculiaridades y sus características nos van a dar todavía más riqueza táctica a la idea que ya tenemos, al desarrollo de esa idea. No vamos a cambiar nada en cuanto a planteamiento, a idea futbolística, pero sí será diferente en cuanto a esas características
individuales que en esa idea van a aportar jugadores de diferente perfil, de diferente corte, con otros registros, ¿no? Que esa es la riqueza del fútbol.